Buenos días, hermanas y hermanos. ¿Es importante ser bautizados? ¿Desde cuándo existe el bautismo? El bautismo existe desde que Juan el Bautista comenzó a bautizar en el río Jordán. Pero su bautismo era un bautismo de arrepentimiento y no el bautismo que Jesús nos dejó, que es el bautismo en el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no se menciona que existiera un bautismo, si bien el agua era considerada como un elemento de purificación en los rituales judíos. También el diluvio se considera que fue un acto de purificación de toda la tierra por el mal que existía en ella. Solo se salvaron quienes creían en Dios, como nos relata 1 de Pedro 3, versículos 20-21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Noé y su familia fueron salvadas por el agua que purificó la tierra. El bautismo, que corresponde para nosotros a esta salvación, según nos dice Pedro, es el bautismo que nos salva por la resurrección de Jesucristo, el bautismo en el Espíritu Santo. La mención del bautismo se inicia en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, un bautismo solo con agua para arrepentimiento, como el mismo Juan dice en Mateo 3, versículo 11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús nos dejó el bautismo en Espíritu Santo, que es un bautismo que nos salva, como vimos en el versículo anterior de Primera de Pedro. La gran comisión que dejó Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo fue no solo la predicación del Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones, sino el que bautizaran a los que creyeran en el Evangelio, como nos dice Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hacer discípulos significa bautizar. Es el bautismo lo que nos convierte en discípulos de Jesús, como veremos más adelante. Este mensaje de Jesús es muy importante, ya que fue el último mensaje y mandato que dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. La importancia de ser bautizado es algo que Marcos resalta en las palabras de Jesús con relación al bautismo en Marcos 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para ser salvo es esencial creer en Jesús. El ser bautizado es el resultado esperado de quien cree realmente en todo su ser interior en Jesús. Jesús agregó en este versículo que los que no creen serán condenados. No dijo quien no se bautice será condenado. ¿Cómo se explica esta aparente inconsistencia respecto a que el que se bautice será salvo, pero no dice que el que no se bautice será condenado?
Una explicación es que el bautismo es el resultado de creer realmente en Jesús. Y este resultado se puede producir en un corto plazo o en un plazo más largo, ya que el bautismo es el resultado de un proceso en que la persona va creciendo en la fe hasta que llega a un punto en el cual el resultado es que la persona naturalmente va a querer ser bautizada. La persona que inicia este proceso de conversión, de creer en Jesús, se salva por el solo hecho de creer en Jesús, como el mismo Jesús dijo en varias ocasiones. Por ejemplo, en Juan 11, versículos 25 y 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? También lo dice Jesús en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje que transmitió Jesús es que todo aquel que cree en él se salvará. El versículo que leímos en Marcos 16, en que Jesús dijo que quien creyere y fuere bautizado será salvo, se explica en la misma forma como se explica la salvación por gracia y no por las obras. Somos salvos por gracia, por el hecho de creer en Jesús, no por las obras que hagamos. Las obras que son las de obedecer sus mandamientos y cumplir su voluntad, así como toda buena obra que pudiéramos hacer, no nos darán la salvación, ya que todos somos pecadores y como tales estamos condenados a la muerte eterna. Jesús pagó con su muerte por nuestros pecados y nos ofreció su salvación a todos los que en Él creemos. Si creemos en Él, el resultado será que dejaremos de pecar y cumpliremos su voluntad y sus mandamientos. Si no tenemos este resultado, significa que no creemos realmente en Él. En el bautismo es lo mismo. No es el bautismo lo que nos salva, sino el creer en Jesús. El bautismo es el resultado de creer en Jesús. Es una declaración pública que hacemos diciendo que creemos en Él. Si creemos realmente en Jesús, nos bautizaremos porque Él nos dijo que fuéramos bautizados. Después que Jesús ascendió al cielo, los discípulos predicaban el Evangelio y bautizaban. El libro de Hechos de los Apóstoles nos da testimonio de los bautismos que siguieron a la ascensión de Jesús. Por ejemplo, en Hechos 2, versículos 40 y 41, se nos relata que Pedro, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. También en la narración de Felipe y el eunuco, en Hechos 8, versículos 36 al 39, en que regresando de Jerusalén a Etiopía, un eunuco, funcionario de la reina de los etíopes, quería entender las escrituras. Felipe, enviado por Dios, se acercó a él y le predicó el evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Un hecho importante en esta narración es que la descripción del bautismo es un bautismo por inmersión, o sea, la persona se sumerge en el agua y luego sube del agua. No es un bautismo por aspersión, como muchas personas creen, en el cual se derrama un poco de agua sobre la cabeza de la persona. El sumergirse en agua representa la purificación de toda la persona y nace un nuevo ser que sale del agua. Nuestro ser anterior muere y es sepultado simbólicamente en el agua al bautizarnos. Y resucitamos espiritualmente al subir del agua, comenzando una nueva vida, como nos dice Pablo en Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es también con imposición de manos, según nos relata Hechos 19, versículos 3 al 6, sobre Pablo cuando vino a Efeso. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El bautismo, además de imposición de manos, es también con oración previa para que la persona reciba el Espíritu Santo, según nos relata Hechos 8, versículos 15 al 17, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En resumen, para que una persona sea bautizada, primero debe creer de todo corazón en Jesús, Hijo de Dios, que murió por nosotros para darnos su salvación, y resucitó, y está con nosotros hasta el fin de los tiempos. No tiene sentido, entonces, bautizar a alguien que no cree realmente en quién es Jesús. Tampoco tiene sentido bautizar a una persona sin edad suficiente para hacer consciente y racionalmente su declaración de creer en Jesús. Segundo, el bautismo es por inmersión en agua y no por aspersión de agua sobre la cabeza de la persona. Tercero, el bautismo se hace con oración previa, pidiendo que el Espíritu Santo descienda sobre la persona, y se realiza con imposición de manos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado de ser bautizados? Pablo se lo explica a los Gálatas en Gálatas 3, versículos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los herederos de la promesa eran el pueblo judío, que era el pueblo de Dios. Pero cuando los judíos rechazaron y crucificaron al Hijo de Dios, el pueblo de Dios, herederos de la promesa, pasaron a ser todos aquellos que creen en Jesús, ya sean judíos o no judíos, pero que tienen fe en Cristo Jesús. O sea, todos los cristianos, como dice Pablo en Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos los que creemos en Jesús pasamos a ser linaje de Abraham, que es el padre del pueblo de Dios. Al ser bautizados, nos revestimos de Cristo, lo que significa que nos sacamos nuestra vestimenta anterior, que nos identificaba como pertenecientes al mundo, y nos colocamos una nueva vestimenta que nos identifica como pertenecientes a Cristo. Pasamos a ser miembros de esta gran familia de hijos de Dios, siendo todos uno en Cristo Jesús, como dice Jesús dirigiéndose al Padre en Juan 17, versículos 20 al 24. Mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús ora al Padre por todos nosotros, que somos quienes hemos creído por la palabra que hemos recibido. Hermanas y hermanos, lo esencial para nuestra salvación es creer en Cristo Jesús y actuar conforme a nuestra fe en Él. Si creemos realmente en Jesús, haremos su voluntad por sobre nuestra propia voluntad y cumpliremos sus mandamientos. Si creemos realmente en Jesús, vamos a querer despojarnos de nuestras vestiduras que nos llevan a actuar de acuerdo con las ideas, pensamientos y acciones del mundo y revestirnos de una nueva vestidura, naciendo de nuevo e identificándonos con Cristo a través del bautismo. ¿Crees realmente en Cristo Jesús? Si es así, te darás cuenta de lo importante que es que seas bautizado como la palabra de Dios nos dice. Que Dios te bendiga.